Buenas noches, querida familia de la Divina Voluntad. Gracias por acompañarnos esta noche a esta nueva enseñanza en la que todos vamos a aprender acerca de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, que durante muchos años estuvo el Señor dándole a conocer el conocimiento, valga la redundancia, acerca del don de la Divina Voluntad. Hoy vamos a compartir esta enseñanza que es la verdad, todo tomado de los libros, de los volúmenes del libro del cielo, que durante 65 años Luisa Picarreta estuvo escribiendo todas esas experiencias que tenía entre ella, el Señor, las enseñanzas. Y vamos a empezar esta charla colocándonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los estamos saludando inicialmente desde la Casa de la Divina Voluntad de Dios Padre, desde el municipio de Finlandia, en el área rural, desde el departamento del Quindío. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa divina voluntad orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Me fundo en ti, Jesús, y en tu divina voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a obrar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Ven divina voluntad, ven a obrar en este lugar. Sella, Señor, con tu sangre preciosa derramada en la cruz, este lugar desde el cual estamos transmitiendo, los hogares de cada una de las personas que están escuchando y escucharán esta charla. Sella, Señor, nuestras familias, los bienes materiales y espirituales que tan generosamente nos has dado. Cúbrenos con tu manto, Mamita María, para que nunca nos alejemos del camino de la voluntad del Señor. Que el Espíritu Santo sea cada día iluminando nuestra vida, para que podamos avanzar no solo en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento de nosotros mismos y conocer qué es lo que nos está separando del amor de Dios. Señor, creo que esto es lo más difícil, el conocernos a nosotros mismos. Quita la venda que ha puesto los tres enemigos del alma, el odio, el honor, el placer y la riqueza, que nos enceguecen, Señor, y no nos dejan ver qué es lo que hay en nosotros que nos tiene separados de ti. Hoy renunciamos, Señor, a todo eso que nos separa de tu amor, de poder vivir más unidos y estrechos a ti en este don santo y venerable, la divina voluntad. Por eso nos abrimos a ti, amado Jesús, para que cada palabra que se diga, cada pensamiento, sea obra de tu divina voluntad y no humano. Que cada enseñanza quede grabada en nuestro corazón, Señor, para que día a día la podamos hacer real en nuestra vida, practicando todo eso que nos enseñas a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y podamos así junto con ella vivir en el reino de la divina voluntad, junto a tu Madre María Santísima y junto a todos los hijos de la divina voluntad que están en el mundo entero en este mismo caminar. Señor, fortalécelos, aliéntalos, anímalos. Y a todos los que van a llegar, Señor, danos la gracia de estar atentos para ayudarles a encontrar este camino y que lo puedan seguir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, querida familia de la Divina Voluntad, tenemos una dificultad con la señal de internet. Cayó un aguacero terrible, hace pocos minutos escampó y la señal quedó pues Muy muy debilitada. debilitada. Que acuérdense, querida familia, que nosotros tenemos internet, es vía microondas, no es sistema satelital.
De por sí, cualquier viento. cuestión atmosférica medio fuerte altera la señal. Por eso les pedimos mucha paciencia. Vamos a Esperamos intentar que la charla y queriendo Dios, si no tenemos muchas dificultades, proseguiremos con ella. Ya iremos viendo a través del transcurso del tiempo qué podemos hacer, ¿cierto? bueno, querida familia, el tema de hoy es ¿qué es la verdad? Esta era la pregunta que le hizo Pilatos al Señor. Esta es la pregunta que hacemos nosotros. ¿Cuál es la verdad a la cual yo debo someterme? ¿A quién tengo que creer? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Dónde está esa verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Trataremos de dar esta enseñanza hoy, confiando en que sea el Señor, a través de los escritos de Luisa Picarreta, el que llegue a cada uno de vuestros corazones para que esta enseñanza realmente pueda hacerse vida en cada uno de nosotros y podamos comprender cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy a través de esta enseñanza. Bueno, querida familia, nos abrimos en este momento a dar inicio a esta enseñanza sobre qué es la verdad. Cualquier pregunta nos la pueden hacer a través del chat de YouTube. Estaremos atentos. Bueno, ¿qué es la verdad? El Señor nos dice que la verdad es luz. La verdad es luz, pero luz divina, que llevó el verbo a la tierra. Así como el sol ilumina, vivifica y fecunda la tierra, así la luz de la verdad da vida, luz y vuelve fecundas de virtud a las almas. Esa luz a la que el Señor se refiere aquí es Él mismo, el sol de su divina voluntad, alumbrando con todo su poder, como lo hemos visto en otras enseñanzas, donde Él dice que las verdades de la divina voluntad o las verdades de Jesús, porque acordémonos que la divina voluntad es Dios mismo, es el Padre, es el Hijo, es la majestad suprema, es todo. Esa luz que sale de Dios es como el sol que nos alumbra a nosotros. Y si tú te expones a los rayos del sol, esa luz penetra en ti. Pero si tú te ocultas de los rayos del sol y te metes a un sitio bien oscuro, esa luz no te va a llegar. Con la diferencia en relación con el sol de la divina voluntad, el sol de la divina voluntad te alumbrará donde quiera que estés, así estés en una cueva. Allí llegará. Lo único que no permite que esta luz llegue a ti, digámoslo con palabras claras y directas, es tu propio pecado. Miren lo que nos dice el Señor. Si bien muchas nubes
las cuales son las iniquidades de los hombres, ofuscan esta luz de verdad. Pero a pesar de esto, no deja desde atrás de las nubes de mandar destellos de luz vivificante y así calentar a las almas. Y si estas nubes son nubes de imperfecciones y de defectos involuntarios, esta luz desgarrándolas con su calor, las disipa y libremente se introduce en el alma. Mientras nosotros no le pongamos obstáculos por nuestra soberbia, por nuestro pecado, por nuestras inclinaciones hacia el mal, por darle vida a esa concupiscencia que habita en nosotros, conscientemente de que estamos haciendo mal. Esas nubes no permiten que esta luz penetre. Pero si hay una imperfección en ti, algo en lo cual tú no eres consciente de esa debilidad, de ese pecado, el Señor de alguna manera te dará la luz para que tú reorientes el rumbo de tu vida. Si hay fallas involuntarias, que todos los tenemos por ser humanos, Él poco a poco te va perfeccionando siempre y cuando tú lo dejes a Él actuar en tu vida. Y tengamos también la humildad para aceptar eso, ¿cierto? Porque a veces estamos tan enceguecidos con algo que lo justificamos de muchas maneras. ¿Y qué expertos somos en justificar las cosas? Entonces, por eso es que todas estas enseñanzas van entrelazadas unas con otras, ¿cierto? Yo no puedo llegar a esto si en mi corazón no he trabajado la humildad. Porque si en ese proceso de conocimiento de sí mismo, si el Señor me hace ver a través de alguien o algo que hay un defecto en mí, así sea una imperfección involuntaria, porque lo estoy haciendo involuntariamente, pero en ese momento el Señor me hace caer en cuenta de eso por alguna circunstancia, y yo en vez de aceptarlo con humildad, resignación, ¿cierto? Y amor, también eso, no lo acepto así, sino que me justifico. No voy a dejar actuar tampoco al Señor. De por sí miremos este ejemplo que el Señor nos narra en sus escritos. Si yo hubiese querido prestar oídos a lo que se decía de mí y a las contradicciones que hacían, a las verdades que manifesté cuando vine a la tierra, no habría formado ni la redención, ni manifestando mi evangelio. Sin embargo, eran los más doctos, la parte noble, aquellos que habían estudiado las escrituras y que enseñaban al pueblo la religión. Los dejé decir y soporté con amor y paciencia invicta sus continuas contradicciones, y me serví de las penas que me dieron como leña para quemarme y consumirme sobre la cruz por amor de ellos y de todos. Así hoy, si yo quisiera prestar oído a lo que dicen sobre las verdades de mi divina voluntad, habría tenido que poner fin a las manifestaciones sobre ella, y a los designios que quiero cumplir con manifestarlas, pero no sufrimos de mutabilidad. El obrar divino es inmutable, el obrar humano tiene esa debilidad y obra según la estima que le dan los demás, pero nosotros no. Cuando decidimos no hay quien nos aparte, ni todas las criaturas, ni todo el infierno, pero esperamos con nuestro amor inextinguible tiempos, circunstancias y personas que deben servirnos para lo que hemos establecido. Acuérdense, querida familia, que esto ya estaba decretado, esto ya está decretado en el cielo, que el reino de Dios aquí en la tierra se va a establecer. ¿Y cuál es ese reino? El reino de la divina voluntad. De la misma manera que hubo fuerte contradicción, especialmente de los más sabios y doctos, de los mismos sacerdotes de la época, De Jesús. de la época de Jesús hace 2000 años,
Él nos ha anticipado que esto mismo veríamos ahora con la instauración del reino de la santificación. Con este tercer fiat, acuérdense, querida familia, el primer fiat lo pronuncia el Padre, fiat luz. El segundo lo pronuncia la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. El tercer fiat lo debe pronunciar el hombre, la criatura, tú, yo, pero ser conscientes de lo que vamos a pronunciar. Hágase tu voluntad en mí, como se hace en el cielo, como nos lo dejó escrito el Señor en el Padre nuestro. Y lo veíamos en la enseñanza hace 8 días. Esto se va a cumplir, se tiene que cumplir, aunque la gente se quiera oponer, aunque haya personas que digan que esto es. He oído palabras como estas, es que eso no es católico, es que eso parece más es una secta, es que eso es cuando hay desconocimiento de estos escritos, se puede decir lo que se quiera, pero cuando tú te sumerges en estos conocimientos, solamente sumergiéndote en ellos, podrás entender la profundidad que hay y cómo la obra más grande que el Señor puede haber hecho para la criatura, inclusive por encima de la misma creación exterior, es esta. ¿Y cómo se llama esta? La culminación de la creación interior en el hombre. La creación divina, dale vida divina, para que el hombre pueda recuperar ese estado para el cual fue creado y podamos ser verdaderamente semejantes a Dios. Mire lo que nos dice Luisa. Entonces comprendía que el alma debe estar atenta a no caer en la sombra del defecto voluntario, porque estos son aquellas nubes peligrosas que impiden la entrada a la luz divina. Pero ¿cómo el alma está atenta a eso? Con el conocimiento de sí mismo. Si yo veo que en mi interior me está trayendo todavía, por ejemplo, los honores, el que la gente me esté vanagloriando, me esté diciendo, ay, usted cómo es de bueno, usted cómo colabora, usted cómo es de santo, usted cómo habla de bonito. Yo tengo que estar atento a no caer en dejarme llevar de eso, ni permitir que me lo hagan. Además, si tú estás pensando de qué voy a vivir mañana, qué voy a tener, qué será mañana de mi vida, si sigo pensando en mis problemas, si sigo pensando en mis necesidades y en ver cómo las voy a solucionar. No, los problemas están ahí. Sí, somos conscientes, sí, pero tenemos a Jesús. Si tú te abandonas en las manos de Él, si le crees a Él, no es solo creer en Él, si le crees a Él, Él te llevará por el camino que es. Y ahora, en lo que respecta a la divina voluntad, solamente el conocimiento nos puede acercar de verdad a ese querer divino, el cual Él te quiere dar, para que tú puedas coger tu querer humano y unirlo al de Él y puedan ser uno solo, como es el querer de Jesús con el querer del Padre Celestial. Acuérdense, querida familia, que nosotros damos es un brochazo así por encima. Si ustedes no buscan adquirir este conocimiento tan hermoso, tan profundo, lo que van a recibir aquí son lecciones muy, muy someras de lo que es realmente la divina voluntad. El Señor dice que solo el conocimiento te llevará de verdad a vivir en la divina voluntad. Hoy nos preguntaba un niño a través de su mamá,
esta mañana en la enseñanza a las 11 de la mañana, en el conversatorio que estamos en el volumen 4, nos preguntaba un niño que entonces, por ejemplo, las personas Con capacidades cognitivas. con debilidades mentales, los incapacitados mentalmente, todo esto, ¿cómo iba a ser? Y yo les explicaba, el Señor, a un niño retardado que no tenga la suficiente capacidad mental normal de cualquier ser humano y que no pueda adquirir la facilidad para entender estos conocimientos o leer o escribir, el Señor dice que Él se inventará sus formas para darles a ellos su divina voluntad, porque Él lo conoce todo y Él sabe todo. Pero el que no quiera adquirirlo aquí en la tierra, ahora que Él se lo está ofreciendo, tendrá que adquirirlo, gústele o no le guste, en el purgatorio y acabar de ser pulido, digámoslo así, en el cielo de la humanidad de Jesús. Es la gran oportunidad que el Señor nos está dando de vivir en el cielo aquí en la tierra. De empezar a vivir el cielo. Sí, Él nos está dando esa oportunidad. Es cuestión de que cada uno tome la decisión. Veamos qué nos dice, pues, ahora sí vayamos entrando poco a poco en materia. La verdadera, pura y simple verdad es el imán más potente para atraer a los corazones y disponerlos a afrontar cualquier sacrificio por amor de la verdad y de las personas que revelan esta verdad. ¿Cuánto sacrificio hicieron los apóstoles? ¿Cuánto sacrificio ha hecho nuestra Santa Madre Iglesia para llevar esta verdad por todo el mundo? ¿Cuánto sacrificio hizo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María para dejar todas estas verdades que aquí Él mismo nos narra? ¿Cuáles han sido los frutos de esas verdades que Él nos ha dejado? Escuchemos pues al Señor. ¿Quién ha dispuesto a los mártires a dar su sangre? La verdad. ¿Quién ha dado la fuerza para mantener la vida pura, honrada, a tantos santos en medio de tantas batallas? La verdad. Y la pura verdad, simple, desinteresada. He aquí el por qué las criaturas quieren venir a ti. Ah, hija mía, cómo es difícil encontrar quien manifieste esta pura verdad, aun entre el clero, religiosos y entre las almas devotas. En su hablar y obrar se oculta siempre dentro alguna cosa de humano, de interés o de otras cosas, y la verdad es manifestada como cubierta o velada. Así que la persona que la escucha no es tocada por la pura verdad, sino por el interés o por cualquier otro fin humano en el cual ha sido envuelta la verdad. Y esa persona no recibe la gracia y los influjos que contiene la verdad. He aquí el porqué de tantos sacramentos, confesiones desperdiciadas, profanadas y sin fruto. Si bien yo no dejo de darles luz, pero no me escuchan porque piensan para ellos que si dijeran la pura verdad, perderían su prestigio. La benevolencia y la naturaleza no encontraría más satisfacciones e irían en detrimento de sus intereses. Pero, oh, cómo se engañan, porque quien todo deja por amor de la verdad, sobreabundará de todo más abundantemente que los demás. Por eso, por cuanto puedas, no dejes de manifestar esta pura y simple verdad, pero se entiende que estando siempre en obediencia a quien te dirige. Pero eso sí, sí, la verdad, nosotros tenemos mucho, pero como ese respeto humano, como ese enemigo Esa del alma estima que propia. veíamos hoy, el honor, claro. Si yo no mantengo una pura verdad en algún momento porque van a decir, ay, mire, pero ella, mire cómo mantiene en la iglesia y cómo es que cayó en eso, entonces uno lo oculta diciendo alguna mentira.
o no diciendo la verdad completa como dice el Señor. Y ahí se está dejando de dar el mensaje a una persona, sí me hice entender, a una persona por no caer por no caer en eso, por no caer en esa vanagloria que nos gusta darnos tanto. Es que es complicado, porque muchas veces por el respeto humano, para poner un ejemplo, no somos capaces de confesar todos nuestros pecados ante un sacerdote. Ay, ¿qué dirán? Qué pena del Padre. Qué pena de este sacerdote donde sepa que yo hice eso. Ay, no, Ya no me va a no, creer no. tan santa. Ya no me va a creer tan santa yo que Y yo soy de como la voy de harto a la iglesia. iglesia. Exacto. Uy, Dios mío, eso es verdad. ¿Cuántas personas yo veía en grupos? Qué tristeza me tocó ver hace muchos años. Cómo tantas personas buscaban los grupos de renovación o de otras espiritualidades, inclusive para hacer campaña política. Conocí a una persona en un pueblo que era la que quería mandar en la iglesia, era la que daba las enseñanzas, era la que leía la palabra las lecturas de en las Eucaristías, era la que diría ser la directora de todo. Y cuando menos pensó, nos dimos cuenta, quería ser la alcaldesa de ese pueblo. Y este no es solo el ejemplo, Está borrosa la diapositiva. hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos similares a este. Hay muchos ejemplos. También veía el caso de una señora que asistía a las misas del 14 de cada mes que se celebra en muchas partes, y el sacerdote se da cuenta que no estaba, que la limosna se había bajado ostensiblemente, que todos los billetes de 10 y de 5 no estaban llegando, y pone a otra persona que siga disimuladamente a la que estaba recogiendo la limosna, y se dan cuenta que cada que una persona colocaba un billete de 10, de 5, ella metía la mano en la bolsa y la sacaba. Qué triste esta realidad, como muchas veces buscamos hasta muchas veces buscamos hasta el beneficio económico de las verdades que el Señor nos da, siempre buscando algún interés humano. Nos lo decía el Señor en una enseñanza anterior, que cuando nosotros hacemos algo, lo hagamos porque le queremos agradar a Él, porque queremos darle una alegría a Él, porque queremos satisfacer. Si es hecha con un interés mínimo humano, Él te la va a despreciar, así sea la obra más santa que tú consideres. Y eso es
Todos estamos tentados a tener todavía o sea, es que todos lo tenemos todavía. Eso en el corazón, esa finalidad de meter lo humano en las cosas divinas, porque es que estamos en ese proceso de liberarnos de muchas cosas. Primero estamos en el proceso de conocernos que de todos estos enemigos que tenemos en el alma todavía nos están persiguiendo. Si todavía nos persiguen el deseo de los honores, si todavía nos persigue el deseo de las riquezas, si todavía nos persigue el deseo de los placeres, ellos van a seguir ahí. Y en las obras que hacemos va a estar como esa mala semilla, por decirlo ahí, que nos va a querer ante una obra dar ese sentimiento de que usted va a hacer una cosa buena, pero dentro de uno va a estar, ay, pero es que vea, usted va a hacer esa cosa buena, todo el mundo se va a dar cuenta, vea, se va a dar cuenta el padre, se van a dar cuenta los demás de eso que usted está haciendo. Y ahí es donde ya lo que quiere hacer el Señor ya se está perdiendo la obra divina porque estamos desviando, Caso, si le damos vida, si le damos si le vida. damos vida. No le demos vida a esto. Miren, sabemos que van a venir momentos difíciles para los cristianos. De por sí ya están viniendo. ¿Qué más que tener las iglesias cerradas? Eso es lo ¿Qué más más que difícil. tenemos? Se decía Ya que casi para 5 solamente, meses de la iglesia solamente cerrada, el 10% de las iglesias en Colombia están abiertas. imagínate. Qué dolor. Y llegarán Y con momentos ganas de donde, cerrarlas. llegarán momentos donde cargar un crucifijo, una camándula, será ofensivo. Ya hay países donde no admiten que tú pases en el aeropuerto con un crucifijo colgado a tu cuello o visible porque estás ofendiendo a otras religiones. Y no necesariamente colgado. Ya cuántos monumentos en Estados Unidos, en Europa no han tenido que bajar que porque ofenden los sentimientos de las demás personas que no comparten la fe y han hecho bajar cantidad de cruces, de imágenes de santos. Eso lo estamos viviendo, pero entonces mire lo que nos dice el Señor. Por cuanto puedas, no dejes de manifestar esta pura y simple verdad. Se lo dice a Luisa y nos lo está diciendo hoy a nosotros. Dice, pero siempre en obediencia a quien te dirige, mientras nuestra iglesia no se salga de la palabra de Dios, nosotros le debemos obediencia a nuestra iglesia. Eso nos lo decía nuestro confesor cuando yo le decía, Padre, mira la situación que vivimos. Y él me decía, Henry, son cosas de forma, pero las de fondo, las que dejó escrito el Señor en su palabra, todas se conservan intactas. Tengamos en cuenta esto. El día que se cambie la fórmula de consagración, el Señor mismo dice, ese mismo día, mis palabras pierden el efecto. Y hasta ahora la iglesia sigue en este caminar. Y nosotros, si somos obedientes a nuestra iglesia, ¿a quién estamos siendo obedientes? A Dios y a nuestra divina voluntad. Él es el que verdaderamente te quiere dirigir a ti, el que te quiere enseñar estos conocimientos. Es mi Jesús. Obedezcámoslo en todo a Él y Él será la luz en nuestro caminar. No dejemos que nada nos desvíe. Mi palabra es creadora, y cuando hablo haciendo conocer una verdad que me pertenece, no es otra cosa que nuevas creaciones divinas que hago en el alma. Y así como cuando creé el cielo con un solo fiat, extendí los cielos y los tachoné de millones de estrellas, tanto que no hay lugar de la tierra desde el que no se vea este cielo,
y si de algún punto no se viera, sería un deshonor a la potencia creadora y podrían decir que la fuerza creadora no tenía poder para extender por todas partes. Así mis verdades son más que cielo que quisiera hacer conocer a todos, desde un extremo al otro de la tierra, y como tantas estrellas pasar de boca en boca para adornarme el cielo de las verdades que he manifestado. Miren qué interesante esta cita que el Señor nos da, esta enseñanza. ¿Por qué les digo que es interesante? Porque aquí Él hace ver clarito lo que yo les decía en las enseñanzas, en una lámina anterior. Él ya terminó la creación exterior con todo su poder. Tachonó el cielo de estrellas, y no de miles, sino millones y millones de estrellas. Creó el sol, la luna, el cielo, el mar, la tierra, los animales, las plantas, toda la creación exterior. Y en ella la hace sostener bajo la divina voluntad. El hombre fue el único que se salió de allí al caer. Rechazó la divina voluntad. Ahora él quiere volver a rehacer el hombre, a reiniciar esa creación interior. Esa creación interior que fue interrumpida por la caída de Adán y Eva. ¿Y cómo la quiere rehacer? A través de estas verdades que Él nos deja en estos conocimientos del reino de la santificación. A través de las verdades que nos dejó en su paso en Dios hombre, en Jesús humanidad, en su humanidad. Ahora Él quiere recoger todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, y ahora con el testamento del reino de la divina voluntad, o del reino de Dios, como Él mismo lo llama, en estos escritos. Él quiere reiniciar la creación interior con todas estas verdades. Por eso es que Él necesita que nosotros adquiramos, antes de Él empezar a hacer toda la obra dentro de ti, que tú adquieras estos conocimientos divinos, para poder Él sembrar en ti la semilla de la divina voluntad y Él mismo hacerla crecer en ti. Si la criatura quisiera ocultar mis verdades, haría como si me quisiera impedir que creara el cielo, y con el secreto en el que quiere dejarme me daría el deshonor, como si una persona quisiera impedir que los demás mirasen el cielo, el sol y todas las cosas creadas por mí, para no hacerme conocer. Ah, hija mía, la verdad es luz, y la luz por sí misma se extiende, pero para extenderse es necesario hacerla conocer. El resto lo hará por sí misma, de otra manera quedará reprimida, sin el bien de poder iluminar y hacer el camino que quiere. Démonos cuenta cómo el Señor aquí confirma las palabras que les acabo de decir anteriormente. Si estas verdades no se hacen conocer, no se podrá extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y quiénes serán los súbditos de ese rey que vendrá, de la segunda venida de Jesús que vendrá como rey? Va a descender ante un pueblo que lo desconoce a Él, que solo lo conoce de oídas, como dice la palabra. No, Él quiere preparar a su pueblo, Él quiere preparar a sus súbditos, Él quiere preparar a sus hijos para poder Él venir y establecer el reino de la divina voluntad aquí en la tierra,
con un rey, mi Jesús, un único pastor y una reina, la Santísima Virgen María. Por eso los invitamos, querida familia, a que luchemos entre todos para que este conocimiento se extienda por todo el mundo. Hay que hacerlo conocer. Si de verdad quieres participar de la segunda venida del Señor como rey, porque si no hay súbditos, Él no vendrá. Si no hay pueblo, ¿a quién va a gobernar? Y Él quiere gobernar. Es más, dice en los escritos del libro de Cielo, dice algo tan bonito como que si Adán no hubiera pecado, Jesús no hubiera tenido necesidad de bajar y hacerse hombre. No, Él habría venido triunfante en gloria a gobernar ese pueblo que habría formado de la estirpe de Adán inocente. Pero como pecó, lleva 6.000 años, casi 6.000 años, tratando de restablecer ese pecado de Adán, esa caída de Adán. Y ahora Él quiere reiniciar su creación, pero para poderla reiniciar necesita que este conocimiento se riegue como pólvora por todo el mundo. Querida familia, en nuestras manos está, ya ha llegado a ti, profundízalo, léelo, búscalo, interiorízalo y dalo a conocer a toda aquella persona que tengas a tu lado. Serás el discípulo que Jesús te lo agradecerá enormemente. La verdad soy yo, todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias, desprecios. Verdad son mis modos afables, atrayentes en medio de tantos enemigos que mientras ellos me odian, yo los amo. Y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso que por cuanto se quiera pisotear, surge más bello, más luminoso y hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer a tierra a sus pies. Queríamos saber qué es la verdad. La verdad es el mismo Jesús. Yo les hago una pregunta. De todas las promesas que hay en la Biblia, que Él dejó, que el Padre ha dejado a través de sus profetas, ¿hay alguna promesa que Él haya fallado? ¿Tú qué crees? Él es la verdad. Y mientras quieren destruir sus iglesias, miren esto tan bonito, mientras lo están sacando de los templos, de los colegios, de las clases de religión en Europa y muy pronto aquí en América también, si no hay ya países donde lo estén haciendo. Si lo queremos sacar de nuestros hogares, de nuestras familias, haciéndonos un Dios a mi manera, o es que Dios no existe, o me creo mi propio, o yo soy Dios, yo no necesito de nadie, y lo pisoteamos, Él quiere traer vida al mundo, pero la vida divina, Él quiere darte vida divina a ti, a mí,
a todos nosotros. Él quiere hacer la obra en cada corazón, en cada criatura. Él quiere vivir en ti. Él quiere ser el sol que alumbre tu vida para que tú seas otro Jesús, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Pilatos me preguntó con ánimo sincero y yo le respondí inmediatamente. En cambio Herodes me preguntó con maldad y por curiosidad y yo no le respondí. Así que a quien quiere saber las cosas santas con sinceridad, yo me revelo más allá de lo que se quiere. En cambio, a quien quiere saberlas con maldad y para curiosear, yo me le escondo y mientras éstos quieren hacer burla de mí, yo los confundo y me burlo de ellos. Pero como mi persona llevaba consigo la verdad, también ante Herodes hizo su oficio. El silencio ante sus tempestuosas preguntas, mi mirada modesta, el aspecto todo lleno de dulzura, de dignidad, de nobleza de mi misma persona, eran todas verdades y verdades operantes. Esto se cumple también en esa enseñanza, Claudio, ¿no te acuerdas de esa enseñanza? Donde el Señor dice que si tú vas a leer estos escritos del libro del cielo, con un interés inquisidor de criticar, No va a encontrar luz sino tinieblas. No va a encontrar luz y sino quedará más confundido que antes. Y quedará más confundido. Pero lo que nos quiere también decir esta enseñanza acerca de la verdad es que ya nos dice el Señor que debemos de dar a conocer esa verdad, que es este conocimiento de la divina voluntad. El conocimiento de cómo Él quiere que vivamos esa voluntad aquí en la tierra como se vive en el cielo. Pero nos dice con esto que acabamos de leer, que no solo es decir esa verdad de palabra, sino que con nuestras mismas acciones hay que manifestar esa verdad. Cuando nos dice que él ante Herodes, su mirada era verdad, su aspecto lleno de dulzura era verdad, de dignidad, de nobleza de su misma persona. Eran todas verdades y verdades operantes. Así que no es solo manifestar la verdad hablando de ella todos cuantos se nos atraviesen, por decirlo de alguna manera, que debemos hacerlo, sino que esa verdad debe ir acompañada por esa verdad operante, o sea, por eso que yo hago. Porque si yo digo una cosa y hago otra, ya estoy faltando a esa verdad que el Señor me permitió conocer. Entonces tenemos que llevar eso a la vida, la verdad de la divina voluntad, pero la verdad hecha vida como lo hizo Jesús. Es un proceso que con su ayuda cada día lo vamos a hacer mejor. Y son verdades que nos están dando es vida, pero vida divina. Por eso aceptemos esa recomendación del Señor. Leamos estos escritos para que queden grabados en nuestra alma. Leamos la Biblia, no con un espíritu de crítica, sino de aceptar su palabra, porque es palabra divina la que está allí escrita. Es Dios hablando. Es Dios hablando, exactamente. Y quiere que lo escuchemos, pero ¿cómo lo escuchamos si no le tomamos tiempo para leer y escuchar su palabra? ¿Por qué el Señor se está permitiendo ser tu profesor, ser el que te purifica, ser el que va a ser, el que te va a preparar para que seas un tabernáculo vivo, a medida que tú vayas aceptando estos escritos del libro del cielo, así como vayas aceptando la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, a medida que tú vas dándole el sí a Dios, pidiéndole a Él sabiduría para poder comprender, ¿tú crees que el Señor te negará algo? ¿Tú crees que el Señor no será la luz en tu caminar? ¿Tú crees que Él no te dará la sabiduría o los medios para que tú entiendas a profundidad lo que Él quiere de ti?
Ahora el problema es hasta dónde tú estás dispuesto para escuchar estas verdades. ¿Hasta dónde quieres conocerlo? ¿O vas a hacer como lo hizo Pilatos? Preguntó, aunque fue sincera su pregunta, y Jesús le respondió, él quedó en las mismas. Antes tal vez quedó más confundido y pensativo. Por eso hay que pedir la luz. Y fuera de eso, lo que nos decía Claudia ahorita, la humildad. Acuérdate que el Señor no se manifiesta a los doctos, sino a los humildes, pero a los humildes de corazón. Si tú te crees que ya tienes todo el conocimiento y que no necesitas de esto, yo creo que perderías el tiempo queriendo adquirir estos conocimientos de este libro. Pero si tú crees que necesitas de la sabiduría de Dios para entender qué quiere Él de tu vida y hacia dónde te lleva, aquí tienes todas las herramientas, las que nos dejó el Señor en la creación, las que nos ha dejado en su humanidad, en la redención, y la que nos quiere dejar ahora a través de estos escritos en esta nueva era que estamos iniciando, la era de la santificación. Querida familia, es hora de que miremos si vamos a recibir el calor de estas verdades divinas en nuestras almas. Miremos qué nos dice el Señor respecto a esto. Herodes no me preguntó para conocer la verdad, sino para curiosear y burlarse de mí. Y si yo hubiera respondido, habría hecho burla de él, porque cuando falta la voluntad de conocer la verdad y de llevarla a cabo, falta el humor en el alma para recibir el calor que lleva consigo la luz de mis verdades. Este calor, no encontrando la humedad para hacer germinar y fecundar la verdad, quema de más y hace secar el bien que puede producir. Sucede como al sol, que cuando no encuentra la humedad en las plantas, su calor sirve para secar y quemar la vida de las plantas, pero si encuentra humedad hace prodigios. Por eso la verdad es bella, es amable, es la restauradora y fecundadora de las almas. Con su calor y luz forma prodigios de desarrollo, de gracia y de santidad. Pero esto para quien quiera conocerla, para hacerla. Pero para quien no quiera hacerla, la verdad se burla de ellos en vez de quedar burlada. Está confirmando el Señor nuevamente las palabras que les decíamos en las láminas anteriores. Aquel que quiera leer la Biblia o estos escritos con un espíritu de controversia, de encontrar errores, ¿cómo soy yo de atrevido? ¿Cómo podría ser yo de atrevido? Perdónenme la palabra. De querer falsear o cambiar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en la Biblia? Ni siquiera los ángeles pueden cambiar una sola palabra que Jesús haya dejado plasmada en la Biblia. Y de esa misma manera se aplica en estos escritos. Estos escritos no los escribió Luisa porque sí. Ella fue una simple secretaria. Fueron sus manos las que escribieron, pero las que dictó fue la luz intelectual, como muchas veces nos lo dice Luisa. Señor, que sea tu luz la que escriba acá, que no sea yo porque yo soy nada y yo soy bruta, lo decía ella. Yo soy una simple ignorante que escasamente ni siquiera sé leer ni escribir. Oh Dios, qué grandeza la de Dios, cómo utilizó a esta Luisita que, ¿a qué nivel de escolaridad llegó Luisa, Clau? No muy poca.
Creo que no llegó ni a segundo de primaria. Sí, muy poca, ella tenía muy poca. Ella tenía muy poca nivel de Y de escolaridad. una familia muy humilde, como todo lo del Señor, la Virgen a quien se le aparece, vea usted la aparición de la Virgen, la que sea, y siempre son personas muy humildes. San Juan Diego, un indiecito de Los México, niños los de niños de Fátima, Fátima, Santa Bernardita en Lourdes, ¿no? los niños de los muchachitos de Garabandal, Las niñas de Agravandal, las todos, las de Medjugorje, la religiosa de Akita, Japón, que era hasta sordita, todos. y es que el Señor necesita eso para poder hacer la obra, porque si nosotros no dejamos esa soberbia, esa prepotencia, ese yo soy, yo tengo, no Ah, puede hacer la obra en nosotros porque no lo dejamos, vamos a estar cuestionando todo lo que Él dice y estas verdades que Él quiere manifestar no se van a poder expresar porque siempre va a haber en nosotros ese pensamiento humano que las quiera cuestionar. Por eso dice, quien las quiera conocer para hacerla, no para cuestionarla ni para burlarse de ella, que es lo que muchas veces pasa. Cuando las personas, ¿qué pasa con los científicos y todos ellos que se creen tan inteligentes? Cuestionan las verdades de Dios y por eso están cegados a ver la verdad que es Dios mismo. Pero las personas humildes les es más fácil creer porque no tienen ese cuestionamiento dentro de ellos, sino que fácilmente creen. Lo dice en una enseñanza, ¿cierto? y alguna vez me decía un sacerdote que él se preocupaba demasiado cuando los sacerdotes, que algunos sacerdotes que le tocó ver ejemplo, no todos, de algunos sacerdotes que estudiaron tanto, hicieron tantas especializaciones, que llegaron al tal extremo de que inclusive podían dudar de las verdades del Señor. Y es lo que Él nos quiere recalcar acá. Conoce las verdades, pero no creas que por conocerlas ya está suficiente. No, el meollo del asunto es que tú vivas Esas verdades. estas verdades en tu vida, que tú las hagas el pan diario tuyo, no solo en esta vida, sino para la eternidad. Miren, aquí están los fundamentos, las bases para encontrar la verdadera felicidad, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. ¿Las vas a rechazar? ¿Qué más te podría dar felicidad? Ni todo el oro del mundo, ni todas las piedras preciosas del mundo te pudieran dar la felicidad que te puede dar una sola verdad que venga de Jesús y que tú la hagas vida en ti. Claro, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, La verdad la verdad y y la la vida. vida. ¿Y quién nos da la verdadera felicidad? Hoy lo hablábamos en la charla de las 11. El seguimiento del Señor es el que trae a nuestros corazones y a nuestra vida la verdadera felicidad. Es por eso que muchas personas que caen en depresión, caen es porque no tienen esa ancla segura que es el Señor que los hace llevar la vida confiados en Él. Porque el hecho de que sigamos al Señor no significa que ya no vamos a tener ni problemas, ni inconvenientes, ni pruebas, ni nada. Creo yo que antes más tendríamos pruebas, ¿cierto? Claro que sí. Pero todas se sabrán llevar, toda la vida se vuelve más fácil porque tenemos la fe puestas en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga ligera, nos dice el Señor en Mateo 19:18. Es la palabra del Señor haciéndose vida en nosotros. Es lo que Él quiere para nuestras vidas. Es lo que Él nos viene insistiendo por sécula seculorum. Ahora, ¿cómo las adquirirlas? Mire lo que nos dice a Él aquí. Para conocer una verdad se necesita amarla,
El amor hace surgir el apetito da el gusto hace surgir el hambre de comer de ella hasta saciarse y masticar muy bien la sustancia de un alimento, o sea, de mis verdades. La masticación produce la fácil digestión, en modo que se siente la posesión del gran bien que posee, y produce mi verdad. Y entonces las dudas cesan, las dificultades se disuelven como nieve ante los rayos de un sol ardiente. Ahora, si apenas las han tocado sin comerlas como un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. O, ¿cómo habrían hecho mejor diciendo? No es alimento para nosotros ni tenemos voluntad de comerlo, en lugar de hacer juicios. Pero se sabe que mis verdades encuentran lugar más en los corazones simples que en los doctos. Esto sucedió en mi redención con mi dolor. Ningún docto me siguió, sino todos los pobres, ignorantes y sencillos. Tú debes saber que mis verdades son semillas que yo, agricultor celestial, continúo sembrando en las almas, y si hago mi siembra, con certeza debo recoger el fruto. ¿Quieres entonces tú creer que por dudas y dificultades de algunos, que quien como tierra sin humedad y quien como tierra endurecida, yo no debo tener mi cosecha sobreabundante? Hija mía, te equivocas. El tiempo, las personas, las circunstancias cambian, y lo que hoy se puede ver negro, mañana se podrá ver blanco, porque muchas veces se ve según las predisposiciones que tienen, y según la vista larga o corta que la inteligencia posee. Pobrecitos, se necesita compadecerlos, pero el todo está en que yo he hecho ya la siembra. La cosa más necesaria, más sustanciosa, más interesante era manifestar mis verdades. Si mi trabajo lo he hecho, la parte principal ha sido puesta en acción. He encontrado tu tierra para arrojar mi semilla. El resto vendrá por sí, y las dudas, las dificultades, las penas servirán como al pobre agricultor para servir la leña, el fuego para cocer la semilla cosechada y hacer su alimento. Creo que aquí está todo. Esta lámina nos dice prácticamente todo. Aquí nos encierra hacia dónde nos lleva el Señor. Prácticamente con esta lámina Él está poniendo punto final a si tú tienes alguna duda en relación con todo lo que hemos hablado en la noche de hoy y en todos estos tiempos de esta cuarentena. Porque por gloria de Dios, estos conocimientos se han permitido transmitir a través de este canal debido a la cuarentena. Y esto nos da mucha alegría porque el Señor, como agricultor celestial, está permitiendo que tú y tu familia adquieran estos conocimientos. Miren lo que Él nos dice aquí arriba. Dice, si apenas las han tocado, sin comerlas, con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. O, ¿cómo habrían hecho mejor diciendo, no es alimento para nosotros, ni tenemos voluntad de comerlo? Si tú no conoces lo que significa divina voluntad, ¿qué significa el reino de la santificación? ¿Qué significa la oración que hacemos a diario todos los católicos del mundo y que clamamos en el Padre nuestro? Creo que estamos en el lugar equivocado. Nos metimos en la casita roja sin darnos cuenta. El Señor va a establecer, así como estableció el reino de la redención y el mundo se le opuso, con mayor veras
va a establecer su obra culmen de la creación, como es regalar nuevamente, restaurar en el ser humano la semejanza con la majestad suprema, regalarnos el don del divino querer. Aquí les invito a que esta lámina la guarden en su corazón, porque el Señor ya tiene la seguridad de que va a recoger el fruto de estos escritos que dejó plasmados en los libros, en el diario de Luisa y a través de Luisa. Él ya hizo la siembra. Ahora falta la cosecha. ¿Tú quieres ser fruto bueno o quieres ser cizaña? ¿O quieres ser fruto que se deseche? Pero acá el Señor nos está invitando también a que estas verdades de su divina voluntad, no solo dice aquí, si apenas las han tocado sin comerlas con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. O sea, el Señor nos está pidiendo no solo que las leamos por encimita y ya, no, Él quiere que tengamos un estudio profundo de esto y hoy vengo a entender por qué nos puso a nosotros tantos años a leerlas y a releerlas y a volverlas a releer. Cuéntales por si hay alguno que no conozca cuántos años Porque y Él lo todo. que quiere es eso, que no solo las leamos una vez, porque aunque queda ese conocimiento impreso en el alma, Él necesita que las estudiemos con un estudio profundo, porque entre más las estudiemos, más amor crece por nosotros en el vivir en esa divina voluntad. Yo creo que ya todos los que estamos acá ya saben, pues les hemos contado varias veces que llevamos, ¿cuántos años, Henry? ¿7 años? 7, ya vamos para los 8. 7 años haciendo ese estudio profundo, porque el Señor nos ha sacado de la vida del mundo, por decirlo de alguna manera, del trabajo que tenía Henry, de la vida que llevábamos cuando íbamos en Bogotá, para traernos acá a esta finca a dedicarnos a estudiar, alejados de todas esas tres enemigos del alma, alejados de las riquezas, de los placeres y de los honores, Es para cierto. poder tener ese estudio profundo, porque ese estudio profundo es el que nos va a dar nosotros el apetito para seguir conociendo y amando esas verdades que Él nos está manifestando a través de ese conocimiento. Ahorita leyendo esta lámina, a pesar de que ya la habíamos leído, ¿cierto? Y organizándola, se me viene a iluminar el bombillo, como decía Luisa, la luz intelectual se me viene a aprender de por qué tantas veces el estudio. Henry ya está haciendo la quinta lectura de los volúmenes. Él está dedicado completamente a estudiar acerca de la divina voluntad y todos esos estudios que ha hecho. La primera vez leyó los volúmenes y no hizo ningún estudio, pues simplemente los leyó. A partir del segundo estudio, del segunda lectura, empezó a hacer estudios que no sabía por qué. Él sentía en el corazón que tenía que hacer algo. Y todo eso que él sentía que tenemos que hacer es lo que ahorita Estamos estamos utilizando utilizando. para trabajar y dar a conocer este conocimiento. Con razón le decía a Luisa en el volumen número 3, quédese tranquila. Palabras mías, Luisa y el señor hablan muy bonito, pero le decía algo así, mija, quédese tranquila, que usted ahorita no sabe qué es lo que está pasando, pero más adelante se va a dar cuenta. Es verdad, eso nos ha pasado. Yo me acabo de dar cuenta de por qué esa necesidad de que el Señor nos puso acá a leer y a leer y a estudiar esto, porque a medida que más estudiemos en un estudio profundo, más nos va a permitir ese conocimiento entrarnos en el libro de la divina voluntad, a vivir esa voluntad de Dios en el cielo desde ya acá en la tierra. Quiero contar un testimonio en este momento que ocurrió hoy en la tarde. Estábamos en oración con un grupito de personas con las cuales venimos desde hace muchos meses, ya llevamos creo que casi un año, ¿cierto, Clau? No. Sí, empezamos como en Ah, bueno, septiembre sí. del año pasado, agosto, septiembre del año pasado con ellos.
empezamos a hacer este acercamiento con ellos en la divina voluntad. Y hoy algunas de ellas me manifestaban que ya habían culminado la lectura de los libros. Y oh sorpresa, cuando empiezan a narrar las personas que lo habían leído, que hoy nos comentaban, cómo sintieron que algo caía de ellas en el instante en que terminaban de leerlo, que ellas se sorprendieron. Y la mayor sorpresa fue que las tres, sin estar cada una en su casa, confirmaba las palabras de la otra. Y todas sorprendidas, no lo podían creer. Pero lo más sorprendente no es eso, sino que era la primera lectura. Una de ellas ya va otra vez en el volumen 3, otra va en el 6 o en el 8, no me acuerdo, la otra está acabándolo de terminar y creo que ya está tan animada en volver a empezar, que me comentaban que ahora que están con la segunda lectura de estos escritos, están totalmente impresionadas de ver la nitidez con la que se entiende todo. Con la que se entiende todo. Y yo les puedo confirmar, y creo que Claudia sí, también. Claro, es verdad. Yo no, y más nosotros que cuando lo leímos nosotros la primera vez era Ciegos, porque no había nadie que nos orientara, ni nos dijera, ni nos comentara, nada. No sabíamos que era divina yo creo que voluntad. fue la gracia de Dios la que nos empujó a terminar de leer los volúmenes porque nos confundíamos en muchas partes, sobre todo yo. Les voy a confesar algo, yo también. ¿No te acuerdas que cuando yo leí el volumen 36, yo te pregunté, bueno, acabo de leer los 36 volúmenes, Clau, y todavía no entiendo qué es la divina voluntad? Sí, claro. ¿Sí se acuerda? Y estas hermanitas que ya leyeron los 36 y sintieron eso, es una bendición de Dios muy grande porque yo Que terminé ya. y me sentí igual cuando terminé de leer los volúmenes. Yo, bueno, ya los leí, yo no siento que estoy viviendo en la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo es Entonces, ¿cómo vivir? es esto? Yo pensé que al terminar ya iba a ver luces, estrellas, fuegos artificiales, iba a subir al cielo. Y Pero ver no, es que lo que el Señor necesita es un estudio profundo con un amor. con amor. Y miren, lo más bonito es que ellas han podido y han sido dóciles a estas enseñanzas, con dificultades y todo. Y hoy me confesaban cómo la naturaleza ya les habla, Ay, cómo los pájaros revolotean en torno a ellas y las hijas, los hijos todavía dicen, uy mami, tú te estás enloqueciendo. Y es porque son personas que ya empiezan a reconciliarse con la creación. con la creación y ya pueden dar ese testimonio vivo. Yo alguna vez les decía, Hay una carta de San Pablo que habla de eso, ¿cierto? Y cuando el hombre pueda volverse a reconciliar con la creación. La voy a buscar bien y se las doy la próxima. bueno, entonces miren, De igual manera, tenemos que tener claridad en algo que no se trata de que todos vayamos a sentir. Yo doy mi no, testimonio, yo no siento nunca nada. Soy completamente eso es lo que tú asintomática. crees, pero ay Dios. Asintomática, yo no siento que me bailen los pájaros No, ni... pero es que el Señor hace las obras y Claudia me dice que no siente nada, pero yo le pregunto a Clau, cuando tú tienes alguna necesidad o alguna cosa, ¿cuánto se demora el Señor por responderte? Nada, porque no me hace pasar por necesidades. Él sabe que se me va a venir algo y ahí mismo manda la solución. Pero Entonces, yo me refiero al sentimiento que muchas veces nosotros los católicos y más los católicos ignorantes se pasan a otras religiones que porque allá cantan muy bonitos y le hacen no, sentir. eso no es aquí. Nosotros nuestra religión no necesitamos sentir y yo soy una firme testigo de eso. Yo no siento nunca nada. Lo único que sí es cuando estoy Claro, ante el pero es Santísimo. diferente cuando tú, y esto quiero dejarlo muy en claro, es muy diferente cuando tú te empiezas a reconciliar con la creación y encuentras empiezas a ver el valor.
que tiene de pronto, muchas veces los pájaros revolotean alrededor de uno y uno ni bolas le para, digámoslo así, porque todavía no es agradecido con la obra que dio, con la casita que Dios le dio y todas las bellezas que le ha dado. Pero cuando tú te sumerges en los escritos del libro de cielo y empiezas a entender la grandeza de la creación como Él te lo hace ver en los escritos, y tú ya empiezas a observar la naturaleza y empiezas a observar todo, ya correrse ese velo que hay en ti y te permite ver lo que tal vez alguna vez te pudo haber sucedido y no le paraste atención, no le pusiste cuidado. Ya ahora lo vives, porque es Jesús, es el Padre, es el Espíritu Santo, hablándole a través de la creación, y tú ya lo sabes escuchar a Él. Por eso es que debemos estar atentos a todo lo que pasa en nuestro alrededor, a todo lo que ocurre en nuestro quehacer diario, cuando alimentamos las gallinas, cuando alimentamos los pececitos, cuando ordeñamos las vacas o mimamos los terneritos y los miramos, cuando vemos en esa mirada de ellos la mirada de Jesús, el amor de Él hacia nosotros. Oh Dios, más bien sigamos, porque es que esto es muy bello. Sí, querida familia, es en la creación donde entendemos todo. Ahora miremos cuál es el milagro más grande que el Señor te quiere dar. No hay otra prueba más cierta y segura y que pueda hacer más bien tanto a ti como a los demás que el haberte manifestado tantas verdades. La verdad es más que el milagro, ella lleva consigo la vida divina permanente, y a donde llega, si hay alguien que la escuche, biloca la verdad junto con su vida para darse a quien la quiera. Por lo tanto, mis verdades son luz perenne, no sujeta a apagarse y vida que jamás muere. ¿Qué bien no puede producir una verdad mía? Puede formar santos, puede convertir las almas, puede poner en fuga las tinieblas y tiene virtud de renovar todo el mundo. Por eso es que hago un milagro más grande cuando manifiesto una verdad que cuando doy otras pruebas de que soy yo el que va al alma, o que si hiciera otras cosas milagrosas, porque éstas son sombra de mi potencia, son luz pasajera, y como es pasajera no lleva todo la virtud milagrosa, sino que se reduce al individuo que ha recibido el milagro, y muchas veces quien ha recibido el milagro ni siquiera se hace santo. Ay, eso es verdad. En cambio, la verdad contiene la vida. Miremos una cosa antes de pasar a la siguiente cita. Miremos algo. ¿Cuál crees tú que sea el milagro, un milagro palpable de una verdad divina? Yo te lo voy a decir. Mira la verdad que dejó Jesús, porque Jesús no hace cosas inútiles. El milagro más grande lo ha hecho al dejarnos el Padre Nuestro. Mira que por el Padre Nuestro, todas las generaciones desde hace 20 siglos, estamos ya iniciando el siglo XXI, todas las generaciones hemos clamado que venga el reino de Dios a la tierra. Tanto que llevamos más de 2000 años clamándolo y ahora se quiere dar. ¿Qué milagro más grande son las verdades de Jesús? Y yo le decía a alguien, si eso fue solamente el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento, y el Magnificat que nos dejó la Virgen María, esas dos oraciones
son tan grandes para nuestra Santa Madre Iglesia y para nuestra fe. Nos dicen tanto, que tanto no te dirán las más de 60 oraciones que diariamente les enviamos a ustedes a través del chat Divina Voluntad Manizales, y que son la gran mayoría de oraciones que el Señor en su luz intelectual inspiró a través de Luisa a dejarlas plasmadas en el libro de cielo. Tú te alcanzas a imaginar la grandeza de esas oraciones, de esas verdades que están escritas allí y que diariamente te llegan a tu celular. Lo importante de estas verdades que dice el Señor y que son más importantes aún que en los milagros como es la sanación de una persona, es porque, voy a dar un ejemplo, si recordamos la vida de San Francisco, era un hombre de mundo, de familia acomodada, importante, todo esto, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo cambiar ese corazón de Francisco? Las verdades de Jesús. Una verdad que entendió él del Evangelio del Señor. ¿Qué es lo que hace, como decíamos en la primer lámina que se presentó de que quién ha sido, quién ha hecho que los mártires den la vida? El mantener esa verdad de Jesús. Y lo que dice el Señor aquí es verdad. Muchas personas que son merecedoras de milagros del Señor ni siquiera se hacen santos. ¿Cuántas personas no han pedido la intercesión de San Francisco, pues tomándolo a él o tomando a cualquier santo, y han obtenido milagros? Pero ¿cuántos de ellos, milagros sorprendentes, y cuántos de ellos después han sido santos o son santos? No. Siguen su vida común y corriente. Pero cuando una verdad llega a un corazón y el Espíritu Santo hace la obra y uno permite que el Señor hay la disposición ilumine, en la hay la disposición en el alma para que esa verdad ilumine como sol, como lo hemos estado hablando acá, hace el mayor de los milagros, porque hace cambiar una vida y llevarla a ser mártir, a ser santo. Si todos nos damos cuenta, cualquier vida de santo les ha tocado dificilísimo. Santo Padre Pío, perseguido, por ejemplo, por su misma comunidad. Santa Teresa de Ávila, pobrecita, fundaba los conventos y en el último convento que fundó una misma sobrina de ella la echó y no alcanzó a llegar a morir en el convento de Ávila, de donde ella era y quería tanto. Un sufrimiento terrible. Pero ¿qué la llevó a ella a seguir haciendo esa obra a pesar de todas las cosas que tuvo que luchar? Fue esa verdad del Señor que se impregna en el corazón y lo hace a pesar de las cosas, de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, de las persecuciones, de la pobreza, de todo eso, lo hace seguir caminando hacia verdad. Mientras, miremos el ejemplo de los 10 leprosos. Solo uno se devolvió a agradecerle al Señor. Y fueron los 10 sanados, curados por el Señor, pero solo uno se encontró la salvación. La sanación porque completa. Encontró en Jesús la sanación, no solo de las heridas físicas. No solo se curó, sino que se sanó del alma. Sino que encontró en Jesús esa verdad. Y por eso fue salvo. Los otros 9 se curaron de la lepra, vivirían una vida normal, pero no encontraron la salvación en Jesucristo, porque ese hombre vio la verdad, que era el Hijo de Dios, encontró en él la salvación. Entonces, por eso nosotros somos muy llevaderos, el ser humano es muy llevadero al Señor. Hazme este milagrito, que tal familiar que tengo, que tiene cáncer, que se alivie, que me gane el baloto. ¿Qué más pedimos? Pedimos casa, carro y beca, que se nos den milagros así pues. Y lo que el Señor quiere para nosotros es el verdadero milagro de que encontremos en Él el camino, la verdad y la vida, pero vida divina, no vida que ofrece el mundo. Es que es como lo que explicamos en la primera charla, de que es la divina voluntad, que decíamos que Jesús es el camino que nos está conduciendo a la casa del Padre nuevamente, que es el vivir en su voluntad.
Es la verdad porque Él nos manifiesta esas verdades de que somos no solamente hijos de Dios, como lo dice la primera carta de San Juan, Esa sino que llegaremos a ser algo más. Y ser algo más, que lo dice el mismo San Juan, es que llegaremos a ser similares a Él. y ¿Y por allá es qué donde somos nos quiere similares? llevar el Señor a su Es semejanza. porque Él va a vivir en nosotros, como lo vivió San Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino es que es Cristo el que vive en mí. Y recorriendo ese camino y viviendo esa verdad que Él nos manifiesta día a día, es que podemos tener la vida eterna. Es así, Clau. Una pequeña correccióncita, Clau. No fue en la primera charla de qué es la divina voluntad. Es en las tres eras, donde hablamos del camino, verdad y vida. Ah, bueno, En las tres eras, en la esa es la de enseñanza las sobre tres las eras. tres eras, ahí se ve claritico qué es lo que quiere decir, qué es el camino, la era de la creación, La verdad. cuál es la verdad, la era de la redención, la verdad de Jesús, y cuál es la vida, la era de la santificación, lo que estamos viendo ahora en la era del Espíritu Santo. Eh, De regreso a Dios. si yo al venir a la tierra no hubiera dicho tantas verdades en el Evangelio, a pesar de que hubiera hecho milagros, la redención habría sido obstaculizada, sin desarrollo, porque la gente no encontraría nada, ni enseñanzas, ni luz de verdad, para aprender los remedios, para encontrar el camino que conduce al cielo. Así sería de ti si no te hubiera dicho tantas verdades, especialmente acerca de mi adorable voluntad, que ha sido el más grande milagro que he hecho en estos tiempos. Miren, es el milagro más grande, el haberle revelado a Luisita estos escritos. Qué bien traería tu misión tan grande confiada a ti de hacer conocer el reino del Fiat Supremo. En cambio, con el haberte dicho tantas verdades acerca de él, se puede conocer mi divina voluntad en el mundo. Puede ser restituido el orden, la paz, la luz, la felicidad perdida. Todas estas verdades llevarán al hombre en su regazo a su creador, para darse el primer beso de la creación y para ser restituida en ella la imagen de aquel que la creó. Dios mío, esto es muy hermoso, Clau. Es que por eso es que tenemos que buscar al Señor, no por los milagros que nos da el Señor, sino al Señor que da los milagros. Y no, a mí me da, qué pena que yo se los diga y no quiero herir susceptibilidades ni nada de eso, pero es que muchos hermanitos nuestros de nuestra religión dan en una misa, por ejemplo, dicen misa de sanación en la parroquia de tal, Jesús de la Divina Misericordia, eso se llena, Pero están buscando pero son los milagros milagros, del están Señor, no al buscando Señor de milagros. los milagros. ¿Qué Y está a eso pasando, por voy. Nos dicen Dios? misa de sanación y eso va, pero yo creo que a todos nos hemos visto eso. Se llena, pero impresionante. Que el Padre tal va a hacer una oración de sanación. Eso se llena, pero la cosa más miedosa. Y no caemos en cuenta es que todas las Eucaristías son de sanación, de liberación, No conocemos de el poder de la conversión. Eucaristía, la oración más poderosa que hay Y me sobre la acuerda, tierra, la Sagrada Eucaristía. Por Dios, la misma iglesia nos lo enseña así. me acuerdo cuando estuvimos en Bogotá que hubo un encuentro del Padre Fortea, ¿cierto? El exorcista Antonio Fortea, no sé si lo han escuchado mencionar. Y nos fuimos porque era liberación y no sé qué. Y nos fuimos y pues estuvimos, eso fue hace muchos años, hace por ahí 10 años, ¿cierto? Yo creo Más, que yo más. creo que más de 10 años. Y fuimos al retiro, al congreso normal, todo el día en congreso y el padre Fortea no había dicho ni una palabra, no había salido a dar nada acerca de Nada, liberación ni no había dicho nada. nada. Pero entró este hombre a la iglesia y con solo a la iglesia no, al coliseo donde se realizó En el Coliseo del Salitre en en Bogotá. Bogotá, donde se realizó el retiro,
y no hizo una oración de liberación, No no hizo hizo nada. nada. Una simplemente la Una, presencia de él y su fe, la y enseñanza de él, el amor con el que celebraba la el Eucaristía, el amor que había en respeto, él, la devoción, y todos esos bichos empezaban a alborotarse. alborotarse. Y todo el mundo esperando que la oración de liberación, que a ver, ¿a qué hora va a ser la oración de liberación? Y el hombre no hizo. Ninguna oración de Celebró la libre. Eucaristía como cualquier Eucaristía a la que nosotros Hayamos vayamos, existido. solo que con muchísima reverencia, muchísima adoración, Muchísimo amor. muchísimo amor, pero una Eucaristía. El solo Y la hecho de Eucaristía salió y no dijo, voy a poner manos, no voy a orar por lo... Nada, nada. la Eucaristía. Y eso hoy en día nos deja a nosotros una enseñanza. En ese momento nos preguntábamos, bueno, ¿y dónde quedó la oración de liberación? ¿Y no No, viste cómo se alborotaron? desde él el momento en el que entró, ahora es que uno ya con el paso del tiempo que el Señor le permite a uno ir adquiriendo ese conocimiento en la divina voluntad y todo esto que el Señor nos regala, se da uno cuenta que es que no es que hay que ir a una misa, todas las misas son de liberación, todas las misas son de sanación. ¿Dónde está tu corazón? A esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Voy a misa por Buscar un milagro buscar un milagro o porque estoy haciendo o una voy a promesa buscar para la que se me salvación. cumple algo? ¿O porque quiero ir a hablar con Jesús, ¿Quién me da la escuchar salvación? su palabra, a ver el que me quiere dar ese día? Porque quiero ofrecer esa Eucaristía en reparación por todas las ofensas que Él está recibiendo en el día de hoy. Tantas cosas que hay para agradarle a Él. Y nosotros muchas veces pensando solo en lo que nosotros queremos, Necesitamos. lo que viéndonos a nosotros mismos, pensando en nosotros mismos. Ese es el obstáculo más grande que hay en nuestra vida, el pensar en sí mismos. Vuelvo y le repito, ahí está esa enseñanza, por favor, véanla ustedes, mastíquenla, vívanla. Si tú supieras el gran bien que llevarán a las criaturas todas las verdades que te he dicho, te estallaría el corazón de alegría. Además, no puedes temer de que el enemigo infernal pudiese osar el manifestarte una sola verdad acerca de la divina voluntad, porque él, ante la luz de ella, tiembla, huye, y cada verdad sobre mi voluntad es para él un infierno de más. Y como no quiso ni amarla ni hacerla, se cambió para él en tormentos que no tendrán fin. Él, ante la sola palabra voluntad de Dios, se siente de tal manera quemar, que monta en furor y odia aquella santa voluntad que lo atormenta más que el mismo infierno. Esto ya lo habíamos mencionado en muchas enseñanzas anteriores, Sí, que es a lo único que el demonio creo que está en le la teme. siguiente lámina. Creo que sí, pasemos a la siguiente. Es a lo único que el demonio le teme. Sigamos, Está más claro. adelante. Sí, está más adelante. Sigamos con ¿Y esta. por qué le teme tanto? Porque él no quiso hacer la Porque él voluntad no de quiso Dios. oír la voluntad de Dios. Él no la Y quiso porque hacer. sabe que el hombre, cuando empieza este camino en vivir en la divina voluntad, ya no va a ser el hombre el que viva, sino que el mismo Jesús. Entonces se siente arder en furor. Continuamos y dice, sea atenta en escuchar mis verdades. Todos tenemos que ser muy atentos en esto. Primero debes pensar de dónde vienen, quién te las trae, el bien que te quieren hacer, los pasos de acercamiento de ambas partes y no querer dudar porque no ves en el mundo los efectos, el bien, la vida que poseen mis verdades. El tiempo hará y dirá todo. Por ahora toma tu parte, en el resto pensará tu Jesús. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Obedecer cada día lo que el Señor nos dispone a hacer desde el estado en el que nos está colocando y ya dejar al Señor que haga el resto. Que Él actúe, es que esa es Pero, nuestra nada, la que Él pero nos cuando viene el pide. pensamiento de nosotros mismos con los tres enemigos y vuelvo y soy repetitiva en lo mismo con los placeres, las riquezas y los honores, eso nos lleva a pensar en nosotros mismos y no dejamos actuar el Señor. Por eso es que son enemigos tan peligrosos para el alma. Dice el Señor, Ahora, ¿cómo las forma? Miremos a ver. ¿Cómo son estas verdades en nosotros? Entonces, mire lo que Él hace. primero formamos el apoyo, el lugar, el alma donde deben descender nuestras verdades.
y después nos decidimos a sacarlas de dentro de nuestro seno paterno, porque nuestro ente supremo, al sacar de nosotros las verdades que para las criaturas se cambian en obras, al sacarlas no las dejamos en el aire y ociosas, no. Nuestra sabiduría no hace jamás cosas inútiles. Si las sacamos deben ser portadoras del bien que encierran. He aquí por qué la necesaria bondad las dirige, para comenzar prontamente su trabajo de participación y de transformación del bien que poseen. Quizás sea una sola alma al principio, y después se difunden tanto de formar ejércitos de vidas del bien que nuestras verdades poseen. Y cuando han formado estos nobles ejércitos, nuestras verdades nos las llevan a nuestro regazo en nuestra patria celestial. Son ellas las conquistadoras que pueblan el cielo, hacen de mensajeros, recorren la tierra, arrojan la semilla, la trabajan, la recogen y triunfantes para ponerla al seguro, la llevan a las regiones celestiales, son incansables, jamás se detienen si no han obtenido su intento. Primero forma el apoyo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor primero quiere que tú estés dispuesto. Él quiere saber si hay disposición en ti para Él poder llevar estas verdades a tu alma. Te prepara, te va purificando y tú vas adquiriendo ese conocimiento y a medida que tú vas adquiriendo ese conocimiento, Él va mirando en tu interior a ver qué hay en ti y Él va haciendo la obra y Él la va haciendo ley. Cuando ya ve que hay verdadera disposición en ti, empieza a sacar esas verdades una a una. Porque como lo dicen muchas enseñanzas, si yo te las diera todas de una, no podrías abarcarlas, porque tu inteligencia es tan reducida que no alcanzarías a abarcar la luz que ellas contienen. Ahora, Él lo hace como el buen agricultor celestial que va formando esas verdades en nosotros. ¿Cómo lo hace Él? ¿Cuál ha sido su proceder? Primero, dura 64 años y más trabajando en Luisita, poniéndole como apoyo a algunos sacerdotes, santos sacerdotes, dentro de ellos San Aníbal. Los pone a ellos a que la apoyen, a que la lleven de la mano, a que sean el sostén en ese caminar. Deja esos escritos que quedan 70 años guardados en el Vaticano. Los saca a la luz pública San Juan Pablo II junto con Joseph Ratzinger, y en el año 94 crean esa comisión a estudiarlos durante 11 años, al cabo de los cuales reciben el veredicto de positivo y ahora andan en el proceso bajo la autoridad del cardenal, del arzobispo de Trani en Italia. Andan ya en el proceso de beatificación y santificación de Luisa. Miren qué hermoso ha ido haciendo el Señor su obra. Él no tiene afán, el afán debería de ser de nosotros. Él es el eterno presente. Claro, porque Él tiene todo el tiempo para Él tiene restaurar todo el esto. tiempo. Nosotros no, el tiempo se nos acaba. Ya es hora de que tú le digas sí al Señor y que te vuelvas soldado de este noble ejército, de llevar esas verdades a todos los pueblos, a ser mensajeros, a arrojar semillas por donde quiera que vayas y puedas llevarlas inclusive a las regiones celestiales, porque allá los bienaventurados de la era de la redención
No esperan sino que tú llegues allá a enseñarles estas verdades del reino de la santificación que ellos no alcanzaron a conocer. Cada verdad que he manifestado sobre mi divina voluntad no ha sido otra cosa que un acercamiento de más hacia las criaturas. Nuestro Ser Supremo, conforme hablaba, así daba un paso de más hacia ellas. Ponía una partícula divina de más a su disposición y ponía nuevos vínculos de unión y de amor. Nuestra palabra es siempre parto nuestro. Es nuestro verbo que ponemos en camino del cielo para buscar a nuestra suspirada criatura. Y nuestra Trinidad Sacrosanta, atraída por la potencia del verbo, porque es inseparable de nosotros, damos nuestros pasos juntos y paso a paso nos acercamos a donde nuestra palabra llega. Ahora tú debes saber que cuando nos decidimos a manifestar una verdad por medio de nuestro verbo, como es una parte de nosotros mismos que ponemos fuera, nuestro ente supremo toma un aspecto insólito, una nueva alegría nos inviste, sale de nosotros una fuerza comunicativa de nuevas bienaventuranzas. Todo el cielo, al ver nuestro aspecto insólito, intuye ya que estamos por sacar una palabra nuestra de verdad, porque los primeros en festejar las verdades que sacamos somos las tres divinas personas, y después todo el cielo junto con nosotros. Son los dones del gran Rey, que sabe mover todo, inviste todo. Es nuestra palabra que tiene virtud creadora, vivificadora, transformadora, y a veces derriba, tritura, hace pedazos todo, y sobre las ruinas hace surgir la vida de nuestra palabra, y ahí forma las cosas más bellas, la nueva creación, las obras de magnificencia que hacen maravillar al cielo y tierra. ¿Qué cosa no puede nuestro fiat? Todo. ¿Y qué no hará la cadena de tantos fiat nuestros? Nuestro fiat transformado en palabra de verdad posee virtud invencible, potencia inalcanzable, firmeza inamovible del bien que quiere formar en la potencia de mi fiat hablante. Estos escritos del libro de cielos son ese fiat hablante. Son las verdades que Él nos ha dado para el reino de la redención, de la santificación. Y Él, así tenga que purificar, enseñado la Virgen y como está escrito en la Biblia, que vendrá la era de la purificación, ya sabemos para qué. Es para que estas verdades tengan vida y vida divina. Y el Señor no se va a detener ante nada. Él lo va a hacer. La Majestad Suprema ya lo decidió. Y estamos en este momento dando inicio a lo que Él está prometiendo en esta lámina. Él dice, va a investir todo, va a cambiar todo. Dice, y si tocas derribar, triturar, hacer pedazos todo, lo hará. Y sobre las ruinas hará surgir la vida de nuestra palabra. ¿Cuál vida? La vida divina. ¿Qué es lo que va a hacer Él surgir? El reino de Dios aquí en la tierra, como lo pedimos en el Padre nuestro. Esta lámina tiene que quedar muy clara en cada corazón, en nosotros, en nuestra alma, porque ya llegó ese momento de Él hacer la obra más grande de su vida, desde la creación, la obra más grande de la creación, como es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y devolverle la semejanza al hombre para lo cual había sido creado, a ser hecho a imagen y semejanza de la Majestad Suprema. Por eso, querida familia, ya es hora de que
nos dispongamos. Nuestra Majestad Suprema tiene establecido ab eterno todas las verdades de la divina voluntad que debe manifestar, las cuales están como tantas reinas en nuestro ente divino, esperando con amor invicto tomar el camino para la tierra para llevar como reinas el gran bien a las criaturas de estos conocimientos de nuestro fiat, las cuales tendrán el oficio de maestros para formar a las criaturas según las verdades que anuncian. Estas reinas de mis verdades darán el primer beso de la vida del fiat y estarán dotadas de virtudes transformadoras para transformar en la misma verdad a aquellas que las escuchan, y se quedarán con ellos, prontas a sus necesidades para ayudarlos, para instruirlos. Serán todo amor para ellas, dispuesta a darle lo que quieran, siempre y cuando las escuchen, y se harán conducir y manejar por ellos. Ahora, de todas las verdades sobre nuestra voluntad, no todas han salido, y aquellas que faltan esperan con ansia partir de dentro de nuestra divinidad para cumplir su oficio y ser portadoras y transformadoras del bien que poseen. Y cuando todas las verdades que hemos dispuesto sacar sean manifestadas, todas juntas, estas nobles reinas nos darán el asalto a nuestro ser divino, y como ejército invencible con nuestras mismas armas divinas nos vencerán, y obtendrán el triunfo del reino de la divina voluntad sobre la tierra. El resistirlas no será imposible, y convencer a Dios vencerán también a las criaturas. Miren, las verdades que Él nos manifiesta en los escritos del libro de cielo, vencerán a Dios. ¿Cómo no nos van a vencer a nosotros que somos simples criaturas creadas por ese Dios? Señor, yo no sé ya qué más decirles si aquí está todo expresado. Él nos lo está diciendo claritico. Estas verdades son las que van a establecerse en el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Y estas verdades Él quiere ponerlas en ti. Y la tierra eres tú. Y seremos transformados cuando las conozca, cuando las escuchemos. ¿Qué más podemos decir? Es que queda uno sin palabras, por Dios. Es tan claro esto. Serán todo amor para ellas, dispuestas No, a es darle que lo que quieran, siempre y cuando las escuchen. lo importante El es que Señor quiere que tengamos la escuchemos disposición. estas verdades y se harán conducir y manejar por ellos. Es que es algo, creo que con esta lámina queda todo claro. Querida familia, los invito a que nos unamos al fiat. Todos pronunciemos el fiat y completemos la frase. Te dejo a ti para que la completes. Únete al fiat. Dale el sí a Jesús. Dile, sí, Señor, aquí estoy. Dame la gracia de adquirir estos conocimientos. Dame la voluntad de poder entender tus verdades, tus escritos. Enséñame tú, Señor. Sé tú la vida en mi alma, en mi corazón. Dice Sandra, ese establecimiento del reino de la divina voluntad será inentendible para la mayoría de criaturas. Yo he entendido, en mi humilde opinión, puede que sea así, puede que sea no. El Señor en este momento está preparando a muchas personitas en el conocimiento de la divina voluntad.
Creo entender, digo, estas son palabras mías, es una opinión muy personal, puede que no sea así, por eso quiero que entiendan, no es una afirmación del Señor, sino algo muy personal. Creo entender que los que serán arrebatados serán aquellos que hayan sido dóciles a adquirir estos conocimientos del fiat, de la divina voluntad. ¿Para qué? Para que al ser arrebatados se les dará el don de la divina voluntad. Oigan, se les dará en plenitud el don. ¿Para qué? Para que entre el tiempo en que duren entre el aviso y el milagro, lleven estos conocimientos a todo aquel que los quiera adquirir, los que los quiera tomar para sí. Por eso, querida familia, desen ustedes por afortunados de que ustedes han aceptado ese llamado y tienen la disposición para adquirir estos conocimientos. Es claro que en estas apariciones de la Virgen nos han mostrado que vendrá un mundo de paz, de alegría, de felicidad divinas, que solamente las puede dar el cielo, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pero esto tendrá que ocurrir, como también nos lo ha manifestado ahora que estamos en el estudio del volumen 3 y del volumen 4, con todas esas purificaciones, que hoy también volvió y nos lo recordó en la enseñanza de hoy, para poder establecer el reino de su divina voluntad, como lo tiene establecido la Majestad Suprema desde el mismo momento de la creación del hombre. No le busquemos peros, animémosle a adquirir este conocimiento. Tenlo por seguro que Dios no tuvo inútilmente a Luisa, 64 años, acostada en una cama dictándole estos escritos para que no sirvieran de nada. Miremos la grandeza de estos escritos. Busquémoslos. Están en el internet. Muchas veces les he repetido página Fiat, Divina Voluntad. Creo que hay otra que se llama Divol. Bueno, hay varias donde puedes encontrar el libro de cielo. Y creo que si no ha habido ningún inconveniente, esta semana deben de llegar, a más tardar la semana entrante. Creo más esta semana, si no hay problemas. Deben de llegar los libros también allí a la casa de Nazaret, en Manizales. Preguntando que si sabíamos cuándo. Pues ella nos había informado que lo más probable, y ya le habían dicho que lo más probable era que hoy los despachaban de la imprenta. Pero pues no Allá es nada seguro, ya no es nada seguro, todavía no lo he confirmado. Es que quienes hayan separado, pues pueden comunicarse con la librería, ¿cómo es? Casa de Nazaret. Casa de Nazaret del Fiat. Allá les podrán informar cuándo exactamente los pueden tener. Pero sabemos que están muy próximos. No qué tan próximos, no sabemos qué tan próximos. Sí, ellos más fácil les pueden dar la información allá directamente en la casa de Nazaret. Ahora, los invito a que completemos esta frase. Unámonos al Fiat. Digámosle sí al Señor. Yo me uno al hágase tu voluntad en mí, Señor, como se hace en el cielo. Seamos atrevidos. Aceptemos ese Padre nuestro. Bueno, Padre nuestro, sí, ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el aprendizaje de unas nuevas enseñanzas en la Divina Voluntad, por compartir con nosotros este aprendizaje de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y los invitamos a que los adquieran personalmente. Porque nosotros somos los primeros que aprendemos acerca de estas mismas enseñanzas. Bueno, querida familia, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga en la divina voluntad. Los que quieran participar en el conversatorio a las 11 de la mañana, en este canal todos los días nos estamos uniendo y de la misma manera, de lunes a viernes, claro está, y de la misma manera a través de Skype. En el conversatorio les damos la dirección. Bueno, una feliz noche para todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una santa noche en el Señor, que estén todos muy bien. Que Dios los bendiga.